Atila cruza el Danubio y desata el caos en las provincias romanas. Introducción. El día que el infierno cruzó el Danubio y Roma tembló como nunca antes, Atila, el azote de Dios, no solo invadió, desató una tormenta de fuego, acero y sangre que consumió campos, ciudades y almas por igual. El rugido de sus jinetes no era solo el sonido de la guerra, era el eco de una condena largamente anunciada, un presagio de que el fin de la era romana había comenzado. El Danubio, ese río que durante siglos había protegido al imperio como una muralla natural, se convirtió en un umbral maldito, la línea invisible que separaba el orden de la destrucción. Con cada paso de los cascos unos sobre el hielo resquebrajado, la frontera dejó de ser un escudo y se transformó en la puerta de entrada al apocalipsis. No era una simple invasión, era el aviso de que ningún muro, ningún ejército y ningún emperador podían frenar la tormenta que había despertado. Pero, ¿cómo un solo hombre y su horda lograron humillar al poderoso imperio romano de Oriente? ¿Qué secretos ocultaba Atila para convertir cada batalla en una masacre y cada frontera en un recuerdo olvidado? Quédate hasta el final para descubrir cómo el azote de Dios convirtió el Danubio en el umbral del apocalipsis. Suscríbete ahora al canal para no perderte las historias de los momentos que cambiaron al mundo. Activa la campanita y unite a la Legión de la Historia. Los preparativos para la invasión. En el año 441 después de Cristo, el Danubio, esa gran barrera natural que separaba el corazón del Imperio Romano de Oriente de las tierras bárbaras, se convirtió en el umbral de una de las invasiones más temibles que el imperio jamás había experimentado. Atila, el líder de los hunos, había reunido una vasta horda que incluía tribus de la estepa, nómadas y guerreros implacables, todos bajo su mando. La horda no era un simple ejército, era una fusión de culturas guerreras. Cada tribu aportaba su propia especialidad. Arqueros a caballo con precisión letal, lanceros expertos en emboscadas y jinetes cuya sola carga podía partir líneas romanas enteras. Los herreros hunos forjaron armas ligeras pero mortales, diseñadas para la movilidad y el terror. Las leyendas hablaban de Atila como el elegido por los dioses de la guerra, un líder cuyas tácticas parecían sobrenaturales. Mientras el emperador romano oriental, Teodosio II, estaba sumido en las luchas internas de su imperio, Atila observaba el panorama con ojos de conquistador. En las tierras al norte del Danubio, el campamento huno bullía de actividad, caballos entrenados para resistir el frío, emisarios bárbaros llegando con ofertas de alianza y tribus enteras jurando lealtad al azote de Dios. El Danubio, hasta ahora símbolo de frontera y contención, pronto se convertiría en una cicatriz sangrienta en el mapa de Europa. Durante años Atila había extorsionado a Roma mediante tributos y tratados, pero sabía que su poder no estaba completo hasta que pudiera tomar un paso decisivo. Los romanos ya habían demostrado su debilidad al pagar tributos para evitar la guerra, y Atila sabía que ya era hora de cruzar el Danubio y desatar el caos en las provincias romanas. La invasión estaba a punto de comenzar. El cruce del Danubio. La horda de Atila no era simplemente un ejército. Era una tormenta de guerreros entrenados en las tácticas rápidas y desgarradoras que hacían de cada batalla un desafío mortal para cualquier enemigo. Atila eligió el momento adecuado para atacar, durante el invierno cuando los ríos estaban parcialmente congelados, lo que permitiría a sus tropas cruzar el Danubio con rapidez y sin que las fuerzas romanas pudieran prepararse adecuadamente. A medida que la luz pálida del amanecer iluminaba el río, la masa oscura de los hunos comenzó a moverse. El crujido del hielo mezclado con el estruendo de miles de cascos resonaba como un presagio de muerte. Los hunos cruzaron el río en un vaho helado, sus monturas cubiertas de nieve y sus lanzas afiladas brillando bajo un cielo gris. Desde la orilla romana, centinelas atemorizados contemplaban la sombra imparable que se cernía sobre ellos. Atila, cubierto con pieles gruesas y un casco desgastado, lideraba la marcha. Sus ojos afilados no se apartaban del horizonte, como si ya pudiera ver las llamas consumiendo las ciudades romanas. La niebla se levantaba del agua mientras avanzaban y como una tormenta inminente, la horda desbordó las fronteras del imperio. No había gritos de guerra al cruzar. El silencio de los hunos era más aterrador que cualquier rugido. El caos en las provincias romanas. El paso de Atila y su ejército a través del Danubio marcó el comienzo de un asedio fulminante en las provincias romanas. Tracia y las regiones balcánicas fueron las primeras en sucumbir al fuego y destrucción que los hunos desataron. No solo eran incursiones rápidas, eran auténticas tormentas de destrucción donde los hunos aparecían y desaparecían como fantasmas, dejando solo cenizas y cadáveres. Los romanos no estaban preparados para lo que se avecinaba.
Las guarniciones fronterizas, acostumbradas a pequeños saqueos, fueron arrolladas antes de poder enviar mensajes de auxilio. Los refugiados huían en masa hacia las ciudades más grandes, pero ni las murallas ofrecían seguridad. La velocidad y ferocidad de los hunos no les dio tiempo para organizar una defensa efectiva. Las ciudades fueron saqueadas una tras otra. Los mercados fueron vaciados de oro, plata y bienes valiosos, mientras las murallas de las ciudades fueron derribadas por el poder de las incursiones rápidas de los hunos. Los romanos que resistían eran empalados frente a las puertas como advertencia. En los pueblos, las aldeas fueron arrasadas y muchos romanos fueron hechos prisioneros o simplemente asesinados. Atila, conocido por su estrategia psicológica, no solo se valía de su ejército para destruir, sino que también utilizaba el terror como una herramienta poderosa. En los lugares donde no podía tomar la ciudad, dejaba mensaje de destrucción. Quemaba pueblos y dejaba atrás a los sobrevivientes con sus casas y tierras devastadas, sembrando el pánico en todas las regiones cercanas. Las noticias de saqueos, violencia y destrucción se esparcieron rápidamente por todo el imperio. La respuesta romana. El emperador Teodosio II, asustado por el avance de la horda de Atila, intentó organizar una defensa, pero las fuerzas romanas estaban demasiado dispersas y debilitadas para hacer frente a la amenaza. Generales y gobernadores enviaban informes desesperados, pero cada carta llegaba demasiado tarde o con noticias de una ciudad ya perdida. Atila avanzó sin detenerse, tomando Nicomedia, Adrianópolis y otras ciudades clave en su camino. La célebre ingeniería romana, sus calzadas y fortalezas se volvieron inútiles frente a un enemigo que no atacaba como un ejército convencional. La célula defensiva romana parecía colapsar ante la fuerza imparable de los hunos. El emperador romano, incapaz de frenar el avance de Atila, buscó desesperadamente una alianza con otros pueblos bárbaros. Pero los hunos no eran un enemigo común. Atila se sabía superior, y sus diplomáticos exigían gran parte del tesoro romano a cambio de la paz. Las arcas de Constantinopla temblaban ante el coste de la supervivencia. Atila en Constantinopla y la negociación. Al ver que las provincias romanas no podían detenerlo, Atila optó por marchar hacia Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. A medida que la horda se acercaba, los ciudadanos de la gran ciudad veían el horizonte oscurecerse bajo las nubes de polvo levantadas por los caballos hunos. Las fuerzas de Atila estaban ya a las puertas de la ciudad y la élite romana temía una destrucción total. Constantinopla, con sus murallas teodosianas, era una fortaleza formidable, pero el miedo a la ferocidad de los hunos se filtraba como veneno entre la población. El emperador Teodosio II, decidido a evitar lo peor, envió emisarios con una oferta de pago en forma de tributo a Atila, pidiendo que se retirara antes de que la ciudad fuera destruida. En una tienda de campaña a las afueras de la ciudad, Atila recibió a los enviados. Con un gesto de desdén, bebió de una copa de oro robada de un templo romano y escuchó sus súplicas. Atila, astuto y ambicioso, no buscaba simplemente el oro, sino el reconocimiento como el líder legítimo de las tierras que había devastado. El poder de Atila no radicaba solo en sus armas, sino en su habilidad para negociar y poner a los romanos de rodillas. La retirada y las consecuencias. Atila no se detuvo completamente ante los tributos. Exigió un pago aún mayor, no solo en oro y plata, sino en bienes de lujo, armas, caballos y hasta rehenes romanos de sangre noble, asegurando así que el imperio nunca olvidara quién era el verdadero amo de las tierras al norte del Danubio. Con cada pago, Atila no veía una muestra de diplomacia, sino un acto de sumisión. Aunque finalmente accedió a retirarse de las puertas de Constantinopla, su invasión dejó huellas imborrables en las provincias romanas. La retirada de Atila fue tan impactante como su llegada. No hubo celebración romana, solo un profundo suspiro de alivio. Pero los campos, las aldeas y las ciudades destruidas seguían humeando, y el eco de los cascos hunos aún parecía resonar en el viento. El Danubio ya no era solo un río, era una herida abierta que dividía un imperio tambaleante y un líder bárbaro que había demostrado al mundo que Roma podía sangrar. A pesar de haberse retirado, Atila dejó guarniciones de tribus aliadas y espías en las provincias conquistadas, asegurándose de que cada rincón del imperio oriental recordara que la paz era frágil y temporal. Los comerciantes romanos, al recorrer las rutas devastadas, contaban historias de aldeas enteras donde solo quedaban huesos blanqueados al sol y murallas cubiertas de inscripciones en lengua huna, mensajes de advertencia que decían: Atila volverá. Roma había pagado por la paz, pero a un precio que desgarraría el corazón de su imperio por generaciones. Epílogo. Un imperio temblando.
El paso de Atila por el Danubio fue solo el inicio de una serie de eventos que pondría al Imperio Romano de Oriente en una crisis permanente. La sombra del azote de Dios oscureció cada aspecto de la política romana. Generales romanos, envidiosos o temerosos de su poder, se acusaban mutuamente de cobardía o traición. Senadores discutían si era mejor pagarle más tributo a Atila o intentar un contraataque, aunque nadie realmente creía que un ejército romano pudiera enfrentarse cara a cara con la tormenta una. Más allá de las decisiones políticas, el miedo caló hondo en la gente común. En los mercados, las madres contaban historias aterradoras sobre los hunos para asustar a sus hijos. En las fronteras, los campesinos dormían con un ojo abierto, esperando ver la silueta de jinetes bárbaros, contra la luz de la luna. El miedo se volvió una moneda más valiosa que el oro. La invasión de Atila marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Roma. Una era en la que los hunos ya no serían solo una amenaza en las fronteras, sino un enemigo legítimo que acechaba en el corazón mismo del imperio. El Danubio dejó de ser una frontera segura para convertirse en un símbolo de vulnerabilidad. Atila había cruzado el Danubio y con ello había desatado un caos que desgarró el tejido del imperio romano. Pero lo más aterrador para Roma no era lo que había hecho Atila, sino lo que aún podía hacer, porque el azote de Dios nunca daba su última palabra. Su sombra seguiría proyectándose sobre Roma hasta el fin de los tiempos. Si te ha sorprendido la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre Atila el Huno y otros personajes que cambiaron el destino del mundo? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.